íntegro de la Ley Foral 12/2009 de 19 de noviembre de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, presentada por el Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu Nafarroa. Fernández de Garayalde Lazkano Salandreak daukazu hitza 15 minutuz. Eskerrik asko, lehendakari Andrea, eta eguerdion denoi, eta eguerdion debei hor goian zaudetenei. Bueno, pues la verdad es que esta moción se debata ahora, después de todas las reflexiones que he oído con el punto anterior, con respeto y valga la redundancia al respeto a todas las personas. Bueno, pues creo que también después de lo oído será fruto también para la unanimidad. Y no voy a entrar a definir lo que es sexo, género, identidad sexual, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que la sociedad nos hace actuar en función del sexo y no en función de la identidad sexual. Y muchas personas transexuales tienen clara su identidad sexual desde la infancia, pero es verdad que pasan muchos años luchando por el reconocimiento social y legal de su propia identidad, y pongo con mayúsculas de su propia identidad. Y es normalmente durante la pubertad cuando se produce el mayor rechazo al cuerpo, puesto que es cuando aparecen los caracteres secundarios. Son personas que viven una auténtica y constante contradicción entre cuerpo y mente, y les lleva a pedir ayuda profesional, psicológica, médica, etcétera. Pero esa auténtica lucha y la constante contradicción en la que viven les lleva a ser personas con problemas de autoestima, con personas que se autohormonan, que se autolesionan, que se mutilan, personas con depresiones e incluso que llegan al suicidio. En las sociedades más avanzadas, y pongo entre comillas lo de más avanzadas, actuamos en la parte física, cirugía, hormonas y la parte psíquica, que no está mal, pero no es suficiente. Y luego explicaré también por qué digo esto. Y además nos olvidamos siempre de lo que es la sensibilización. Y voy a hacer con el tema de la atención legal, que es el cambio de nombre y sexo legal, salvo excepciones, hay que tener realizada la cirugía. Es decir, sexo tiene que coincidir con identidad sexual. El artículo 54 del Registro Civil impone nombres masculinos a personas con sexo de nacimiento masculino y nombre femenino a personas con sexo de nacimiento femenino. Es decir, una imposición social. Y estamos ante una situación donde por encima de la identidad que cada ser humano reconoce para sí mismo, es decir, cada persona reconoce para sí mismo, se impone lo que otros quieren o piensan. Y cuando digo los que otros quieren o piensan, estoy hablando lo que otras personas, otras instituciones de todo tipo e incluso leyes hechas por esas personas e instituciones anteriores imponen. Y es verdad que en Navarra tenemos una ley que fue pionera en su momento y se habla de no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Es decir, no discriminación y reconocimiento de derechos. La parte más desarrollada de la ley es la atención sanitaria. Y no creo que esto sea ninguna casualidad, sino que es, incluso diría, fruto de actuaciones hacia adentro y no hacia afuera. Porque lo que no está desarrollado es todo lo que habla de no discriminación en el trabajo, de discriminación positiva en el empleo, ni tampoco se han realizado medidas que mejoren las posibilidades de inserción, de participación en la vida social, económica, política, cultural. No está desarrollado el apartado de medidas contra la transfobia, medidas de apoyo social encaminadas a acabar con la discriminación, ni medidas encaminadas a acabar con actitudes sexistas, ni con los prejuicios, e incluso acabar con los estereotipos dominantes. De manera que cada persona pueda relacionarse, descubrirse, valorarse positivamente, fomentando la autoestima y la dignidad. Es decir, no estamos haciendo las acciones, y vuelvo a repetir, que permiten
que las personas puedan relacionarse, descubrirse, valorarse positivamente, fomentar la autoestima y la dignidad. Y no es casualidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué desarrollamos acciones porque desarrollamos acciones para mantener aquello que la sociedad acepta, y lo voy a poner entre comillas, acepta, es decir, cirugía, hormonas, para que sigamos actuando en función del sexo y no de la identidad sexual. Es decir, para que se mantenga el status quo impuesto, es decir, sexo igual a identidad sexual. Y no lo negaré en ningún sitio. Y es necesaria la cirugía. Es necesaria la cirugía, tratamientos hormonales, etcétera. Necesario. Pero no son las únicas medidas. Y no voy a pasar por alto, porque además quiero hacer una mención, quiero mencionar expresamente a la asociación Crisalis, porque cuando estuvieron en el Parlamento hablaron de sus hijos, de sus hijas, y además hicieron una exposición muy emotiva, por lo menos en lo que a mí respecta, y lo que nos dijeron es cómo la identidad sexual está por encima del género asignado según el sexo. Y no nos hablaron en ningún momento de cirugía, de hormonas, sino que lo que nos hablaron es de crear un entorno familiar, social, escolar, capaz de aceptar a esos niños, a esas niñas, a sus hijos, a sus hijas, tal y como son. Es decir, capaces de aceptar que hay niñas con pene y niños con vulva. Eso es lo que nos transmitieron cuando vinieron a la sesión de trabajo en este Parlamento. La autoestima, la personalidad, se hace desde la infancia, y la sociedad avanza en la medida que conoce la realidad y no escondiendo la que tenemos. Por eso pedimos que se cumpla la ley aprobada en este Parlamento en su integridad, y especialmente las campañas de sensibilización, atención, acompañamiento a familias con menores transexuales y todo lo relacionado en el ámbito educativo. Así que, eskerrik asko, eta espero dute onartzea. Eskerrik asko zuri, Fernández Garayalde, Lazkano, Sala Andrea. No se ha presentado ninguna enmienda a esta moción, por lo tanto abrimos los turnos a favor y en contra. Turno a favor, turno en contra. Bueno, comenzamos pues con Unión del Pueblo Navarro. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Pues nosotros vamos a estar a favor, como no puede ser de otra manera, del cumplimiento de una ley. Nosotros, cuando se hizo esta ley, fue en el año 2009, dijimos que no nos parecía necesario hacer una ley para tratar un tema de estas características, porque este tema va mucho más allá de una ley. Pero obviamente este Parlamento aprobó una ley y, por tanto, esa ley debe cumplirse como cualquier otra ley que emana de este Parlamento. Nosotros creemos que en este asunto, y estoy muy de acuerdo con las palabras que estaba diciendo la señora Fernández de Garayalde, hacen falta tres cosas, que es libertad, respeto e igualdad. Eso es lo que hace falta en esta materia. Libertad para que cada uno se sienta como quiera, sea lo que quiera y esté con quien considere necesario. Respeto para el diferente, respeto para el igual, respeto para todos. Y eso es educación, pero no solo educación en los centros, es educación en las familias. Y no solo es generar ese entorno en las familias, sino es también generar ese entorno en la sociedad. Hoy, en pleno siglo XXI, hay muchos niños en muchos colegios sufriendo por ser diferentes. Y eso lo tenemos que atajar, y lo tenemos que atajar entre todos. Ahí, desde luego, este partido va a estar de manera total. Y también le decía respeto, igualdad de oportunidades, para que todos seamos exactamente iguales ante la ley y ante los servicios públicos que las administraciones prestan. Por tanto, con todo esto, nosotros, por supuesto, al cumplimiento de una ley con la que pudimos o no estar de acuerdo, y como le digo, igualdad y respeto. Y también, señora Fernández de Garayalde, pues no deja de llamar la atención que un grupo que hoy forma parte del Gobierno traiga una moción a este Parlamento para que el Gobierno cumpla una ley. Pues si ustedes son Gobierno, ya saben lo que les toca, cúmplanla. Gracias, señor Sayas López. Turno ahora para Geroa Bai.
Egunon denei eta egunon ere tribunan zaudeten lagun guztiei. Este grupo parlamentario va a apoyar esta moción que presenta el Grupo Euskal Herria Bildu por los siguientes motivos. Por ser uno de los promotores de la ley, Nafarroa Bai, grupo al que pertenecíamos entonces, fue promotora de la iniciativa legislativa que dio lugar a la aprobación de esta ley. Esta ley recoge gran parte de las reivindicaciones históricas del colectivo transexual, una ley que fue pionera en el ámbito estatal y que fue referencia para otras leyes similares en otras comunidades autónomas. Pero también porque es uno de los compromisos que hemos adquirido en el acuerdo programático las 4 fuerzas que respaldamos a este Gobierno. Y, en concreto, el compromiso que Geroa Bai ha adquirido con el colectivo transexual navarro en el reconocimiento de sus derechos desde el profundo convencimiento de que desde las instituciones públicas navarras hemos de garantizar la igualdad de derechos de todas y todos los navarros y más aún de los colectivos más débiles o frágiles. La moción insta al cumplimiento íntegro de la Ley 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, y especialmente lo relacionado con campañas de sensibilización, atención y acompañamiento a las familias de menores transexuales, así como todo lo relacionado con acciones en el ámbito educativo. Esta ley fue aprobada en el año 2009, con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de UPN. A lo largo de 6 años, el anterior Gobierno no desarrolló la ley, a excepción de la creación de la unidad de referencia, UNATI. Y este no desarrollo ha hecho que personas de este colectivo hayan tenido que defender sus derechos en los tribunales. Esto no debe ocurrir más. No podemos hacer leyes que generan unas expectativas, un reconocimiento de derechos y luego no poner los medios necesarios para hacer efectivos los mismos. Afortunadamente, el nuevo Gobierno de Navarra es consciente de esto y, por ello, desde el último trimestre de 2015, trabaja en un decreto foral en el que establece la ordenación de las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva. En concreto, la atención a la transexualidad incluye los siguientes servicios: diagnóstico y tratamiento médico integral relativo a la transexualidad, incluidas las terapias hormonales, cirugías plásticas sobre mamas, torso o cirugías de reasignación sexual proporcionadas en el momento oportuno, y la atención psicológica, psicoterapéutica y sexológica que facilite el proceso a seguir más adecuado a las circunstancias personales, a su estado de salud, a sus deseos de cambio, en la manifestación morfológica acorde con el sexo sentido como propio. Todavía no conocemos el texto definitivo de este decreto, pero sabemos que pretende dar respuesta, por lo menos en parte, a lo solicitado hoy por la proponente. No obstante, tras la sesión de trabajo con la Asociación de Familias de Menores Transexuales Crisalis de marzo de este año, quedó claro que, además de la atención sanitaria a la transexualidad, las instituciones públicas debemos hacer un gran trabajo de pedagogía, empezando por nosotros y nosotras mismas, para contribuir a concienciar socialmente sobre las distintas realidades con las que convivimos. Hay mucha confusión social sobre qué son exactamente aspectos como orientación sexual, la identidad de género, la identidad sexual, transexualidad, transgénero, y creemos que, en la medida en que estos términos y las realidades de las personas que los habitan sean conocidos por la población, ésta será cada vez más capaz de acercarse a convivir, desterrando prejuicios y estereotipos. Es por ello por lo que desde Geroa Bai apostamos por políticas públicas transversales que afecten a todos los departamentos y no solo al de salud, que es desde donde tradicionalmente se ha trabajado, porque las personas transexuales están presentes y sufren discriminaciones en todos los ámbitos de la vida. Reclamamos políticas en el sistema educativo para que desde los equipos directivos, el profesorado, los servicios de orientación, se cuente con formación especializada y pautas de actuación que permitan la normalización, desterrando la tradicional patologización. También para ayudar al alumnado a naturalizar situaciones que, si bien son minoritarias, no tienen por qué ser estigmatizantes. También en el ámbito económico, para paliar la enorme discriminación que sufren las personas transexuales en el ámbito laboral y que en muchos casos les ha abogado a la marginalidad. Por lo que respecta a los derechos sociales, pedimos tener en cuenta la especificidad de la problemática que sufre esta parte de la población, para garantizar la equidad que todas las personas deberían tener asegurada al nacer. En general,
Pedimos una atenta escucha a las reivindicaciones legales, normativas y culturales de este colectivo, ya que quien, como la mayoría de nosotras y nosotros, tiene garantizados sus derechos al encontrarse dentro de la mayoría, es quien más atento tiene que estar a las demandas de las minorías, para que aspectos que la mayoría de la población tiene normalizados, como los datos que aparecen en su DNI, la ropa que se ponen cada mañana o el vestuario al que puedan entrar, por citar algunos ejemplos, dejen de ser una fuente potencial de problemas para estas personas, para que todas y todos podamos vivir la vida que queremos, con respeto absoluto a nuestras identidades. Mi esker, alemán arrastio Andrea. Turno ahora para Podemos al Dugu. Eskerrik asko, presidenta Andrea, eguerdion denoi. Y le voy a dar un eskerrik asko especial, presidenta Andrea, en este caso, también porque fue la primera en esta legislatura de recibir, en este caso, a la asociación Crisalis. Hay niñas con pene y niños con vulva. Lo que necesitan es que les acepten y les quieran tal como son. Gracias por esta estupenda frase a Crisalis, de verdad. Muchas gracias también porque hayan decidido caminar al lado de esos niños y niñas, acompañándoles en su proceso. Y, cómo no, gracias a todas aquellas personas que contra viento y marea resistieron las presiones, aceptando lo que su cuerpo realmente les pedía, y a los colectivos que se organizaron para apoyarles. La transexualidad es la condición por la que el sexo de una persona, su sexo sentido, no corresponde con el sexo que se le asignó al nacer en atención a sus genitales, siendo pues, sin más, una variante más de la diversidad humana. La diferencia entre acompañar a un niño o a una niña en situación de transexualidad o negar su identidad puede ser abismal. Los resultados de una investigación que se realizó con jóvenes transexuales a quienes se respetó su identidad y se les acompañó desde sus familias, se observó que los indicadores de calidad de vida, autoestima, felicidad, etcétera, fueron totalmente similares o incluso mejores que el resto de chicos y chicas de su edad. Es cierto que la Comunidad Foral Navarra fue pionera, y esto es de aplauso, al aprobar en 2009 esa ley foral de la que se ha hecho mención, cuyo objetivo era garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al asignado en su nacimiento y a recibir de la Administración foral una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía dentro del ámbito competencial que corresponde a Navarra. Esta ley, es verdad, se convirtió en un referente para otras muchas comunidades y grupos, pero también es verdad que en este momento otras comunidades ya la han mejorado y también tendremos que mirar hacia ellas, como por ejemplo Madrid, que la acaba de aprobar en marzo de 2016. En esa sesión de trabajo que se nombra constantemente, en que estuvo Crisalis, nos hicieron efectivamente algunas propuestas importantes de actuación urgentes, que una muy clara recogida en la moción, unas de ellas claramente basadas en el cumplimiento de la ley, porque ya basta de aprobar cuestiones que se quedan en papel mojado, es decir, las leyes son para cumplirlas y efectivamente no creemos expectativas que dañan a aquellas personas que se las creen y les hacemos una vida imposible, y más en situaciones donde una las tiene que vivir en su cuerpo y todos los días. Desde luego son para cumplirlas y nos planteaban la importancia de esas campañas de visibilización, esa idea con la que he entrado. Hay niñas con pene y niños con vulva, lo que necesitan es que les aceptes y les quieras tal como son, pero además nos insistían también en la importancia de un servicio de atención y acompañamiento, no solo para menores, sino un servicio que sea gestionado por personal profesional capacitado en transexualidad y conocedor de esta realidad, que cuente con las organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos de las personas transexuales y, en especial, por las asociaciones de estas. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque si no hacemos bien los servicios, creamos dobles victimizaciones. Recuerden ustedes qué ha pasado con el tema de las violencias machistas o la violencia de género. Mientras no hemos entendido lo que pasaba, qué estaba ocurriendo para que una mujer no fuera capaz de dar los pasos, y mientras no hemos hecho una formación adecuada y puesto las personas adecuadas a la hora de tratarlas,
victimizadas, no hemos conseguido que las mujeres dejaran de ser doblemente victimizadas. Este es el paso que tenemos que dar también con otros temas, que las personas que están llevando los servicios estén bien formadas para entender lo que se encuentran delante y poder hacer de verdad un verdadero acompañamiento. Así que nos decían también la importancia del ámbito escolar, ¿no?, de que realmente lo que supone, además de ese proceso de acompañamiento familiar, y por eso insistían en un protocolo de actuación que sabemos que ya está en marcha, por eso he agradecido a la presidenta nada más entrar, y también nos planteaban la formación integral, desde luego tanto en profesorado, madres y padres, y la intervención en el aula. Nos recordaron también la formación de una comisión de trabajo y desarrollo de una guía integral. Pero además, una vez cumplida, nos dijeron también la necesidad de reformar esta ley foral, que por cierto les recuerdo que en octubre del 2015 la Junta de Portavoces ya lo hizo, ya pidió una reforma porque se ha quedado ya anticuada en algunas cuestiones. Y ante esto, para comprender de qué estoy hablando, la verdad, para quizás quitar esa visión que patologiza las vivencias de las personas, me ha parecido lo mejor hacer un testimonio de una persona a la que quiero mucho y muy querida para mí, creo que es muy claro. Yo nací niño, enseguida lo supe, igual que sabían que eran los niños y niñas de mi alrededor. Yo vivía feliz en una familia que me quería, tenía amigos y amigas. En el patio del colegio, en Parburitos, jugábamos a indios y vaqueros. Todo parecía estar bien, pero pronto empezaron las correcciones. Un día, una monja me empezó a reñir por silbar. Eso no era cosa de señoritas, por lo visto. Otro día me castigaron quitándome el balón y otro me riñeron por decir leche, porque no debía de ser una palabra para niñas. Yo llevaba el pelo muy largo y mi madre me peinaba todas las mañanas con unos bríos que solo una madre puede tener a las 8 de la mañana. Me hacía una trenza que me tensaba todos los músculos de la cara en solo un segundo. Me ponía el uniforme y me llevaba al cole. Ella, la mujer más guapa del mundo, con su pelo negro hasta la cintura, sus tacones, sus andares, pero yo no tenía sus andares. A veces mi padre le preguntaba: a ver, mamá, ¿cómo dices que anda la hija? Ella se levantaba del sofá entre bromas y empezaba el teatrillo. Daba zancadas grandes y se movía zafiamente. Mi padre se moría de la risa, ella también. Yo me quedaba en silencio disimulando mi vergüenza con una media sonrisa. Un poco antes de la comunión conseguí por fin que me cortaran el pelo. Me lo cortaron a lo príncipe de Bequelar. Yo no quería ir con vestido, quería ir de almirante. Desde entonces han pasado algún tiempo y muchas cosas. Tengo una profesión que amo y que me da muchas satisfacciones. Comparto mi vida con una mujer maravillosa. Hace ya unos años me cambié el nombre porque ya no soportaba que me llamasen con uno femenino. Encontré uno neutro que me encantó y que me permitía no dar muchas explicaciones. Y de esa forma siempre he ido sorteando el género. Sin embargo, ahora nos han llegado las ganas de tener niños y niñas. Y si algo tengo claro es que con ellos y ellas tengo que ser completamente sincero. Me tengo que mostrar tal y como soy, como su padre. Ya no quiero disimular más. Es hora de hacer el tránsito físico para que todo el mundo me trate como el chico que siempre he sido. Quiero empezar a hormonarme y para ello, por lo visto, necesito el informe de un psicólogo clínico. Gente que ha pasado el proceso me cuenta que son sometidos durante meses a test en los que contestan preguntas para demostrar cómo de hombres o de mujeres son, teniendo que cumplir estereotipos obsoletos a día de hoy, en los que la mayoría de la gente no encajaría, probablemente nadie de quienes estamos aquí. Me da miedo que el sistema esté actuando como juez y no como acompañante respetuoso de nuestro proceso, tal y como indica la ley. También me da miedo pensar que para cambiar mi sexo en el DNI se pidan 2 años de hormonación. Esto expone a las personas transexuales a situaciones incómodas, humillantes y, en el peor de los casos, peligrosas. Como cualquier otra persona, yo sé quién soy. Y no hace falta que nadie me lo diga. Estoy en plenas facultades mentales y no necesito ser tutelado, sino que se cumpla la ley y pueda acceder a los tratamientos y documentos que necesito para continuar con mi vida como cualquier otro hombre. Crisalis, además, gracias por este estupendo testimonio a esta persona, pero Crisalis además nos dijo aquello de que la vida de nuestras hijas, la vida de nuestros hijos va en esto. Y es verdad, recuerden la frase de Alain, no es un suicidio, es un asesinato social. Y aquí también quiero hacer referencia
a las palabras de otra magnífica mujer, otra madre coraje, como Nora Oldayen de Crisalis, que en la comparecencia, efectivamente en la que yo lloré y por eso fui incluso criticada, pero que nos dijo este tipo de cosas, ¿no? Que a pesar de todos los mensajes que iban recibiendo, era tan grande el desconocimiento y la falta de información que, sinceramente, fue muy difícil, realmente difícil. No sabíamos nada acerca de la transexualidad infantil. Nadie sabía qué era lo que le estaba pasando, ni su pediatra, ni en el colegio, ni los amigos, ni la familia. No conocíamos a nadie que pudiera ayudarnos. Así que hubo momentos muy complicados y de mucha tensión, de un gran sufrimiento y de infinidad de dudas. También recuerdo durante una época correcciones continuas a la expresión de su identidad. Cariño, no se dice guapa, se dice guapo. A veces preguntas muy poco acertadas. A ver, cariño, pero ¿tú quieres ser una chica? Y ella me decía, no, mamá, yo no quiero ser una chica, yo soy una chica. Y también secretos al oído. Mamá, te voy a decir una cosa, pero no se la digas a nadie. Yo ya sé que tengo pitito, pero quiero tener vulva. Y todo esto fue porque empezaron a conectar con Crisalis y realmente quieren dar las gracias de que existan ese tipo de grupos y nos piden en sus propias palabras a todas las personas que estamos aquí sentadas este compromiso para que realmente nos demos cuenta de que todavía nos queda mucho por hacer, pero soñamos de verdad con ese día en el que nadie tenga que explicar o justificar ante los demás su identidad y cómo quiere vivir. Así que sí a nuestro voto a esta moción, pero también decirles que hay que ampliarla y hay que continuar trabajando, tanto porque por lo que les he explicado antes, pero también porque realmente tenemos que mirar este tema cada día con mayor libertad. Gracias, señora Sáez Barrao. Turno ahora para el Partido Socialista de Navarra. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, lo primero decir que nos sorprende la presentación de esta moción por parte del Grupo EH Bildu cuando hace apenas un mes, justo después de la sesión de trabajo con la asociación Crisalis, nuestro grupo presentó una moción instando al Gobierno de Navarra, entre otras cosas, en su punto 4, pedíamos continuar con el desarrollo reglamentario de la ley que hoy se pide su cumplimiento. También en esa misma moción pedíamos una ley de lucha contra la transfobia, lesfobia, homofobia y también EH Bildu se abstuvo. Sorprende, como digo, la actitud de Bildu y desde luego el posicionamiento del resto de grupos del cuatripartito. No sé muy bien si en esa ocasión se abstuvieron por ser el Partido Socialista el que ponía en el debate parlamentario un ámbito que en esta comunidad algunos creen de su propiedad o porque ha sido posteriormente cuando han sido conscientes de la escasa acción del Gobierno en este ámbito. Sea cual sea el motivo, de nuevo, déjenme decirles que la cortesía parlamentaria se echa de menos en este Parlamento. Dicho esto, obviamente, compartimos tanto la motivación como la petición de la moción que hoy debatimos. De hecho, quiero recordar que fue en 2007, con Zapatero en el Gobierno, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género y que además hubo un proyecto de ley integral para la igualdad de trato y no discriminación aprobado por el Consejo de Ministros en 2011 y que el Gobierno actual en funciones dejó en el cajón. Por tanto, como digo, nuestra posición en este tema es clara. De hecho, repito, nuestra moción iba más allá del cumplimiento de la ley, ya que hay aspectos de la ley que están pendientes de desarrollo reglamentario. Por lo tanto, lo que nosotros pedíamos es que se hiciera ese desarrollo, porque si no, difícilmente se va a poder cumplir. Creemos necesario garantizar todos los derechos a las personas transexuales y creemos imprescindible que el Gobierno de Navarra haga todos los esfuerzos para conseguir eliminar todos los prejuicios o discriminaciones que por motivo de su propia condición se puedan dar y de hecho se están dando. Consideramos positivo la elaboración del decreto foral por el que se establece la ordenación de las prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva y que recoge el ámbito de la transexualidad. Sin embargo, creemos que es importante que el Gobierno de Navarra, también como se ha dicho aquí, considere la acción en torno a los derechos de las personas transexuales de manera transversal. Debemos superar los planteamientos que contemplan la transexualidad desde el ámbito exclusivo de la salud. En lo que respecta al ámbito educativo, además de lo que se recoge en la ley, creemos fundamental la inclusión de la transexualidad en los protocolos de atención a la diversidad del alumnado.
Como ya se ha dicho, es muy importante la lucha contra el bullying, porque a día de hoy son muchos los menores que están padeciendo este drama y, por tanto, hay que trabajar en ello. La educación construye el futuro de una sociedad y, lamentablemente, el Gobierno de Rajoy, con la aprobación de la LOMCE y la supresión de la asignatura de la educación para la ciudadanía, eliminó del currículum escolar el respeto a la diversidad, propiciando, entre otras cuestiones, la discriminación y el acoso escolar por motivos de orientación e identidad sexual. Nos preocupa, además, que el actual Gobierno de Navarra, más en concreto el Departamento de Educación, excesivamente preocupado en confrontar modelos, programas, segregar colegios, no dedique los esfuerzos necesarios a trabajar en planes de atención a la diversidad y aspectos como la sexualidad o las relaciones afectivas dentro del ámbito académico. Tenemos serias dudas de que el actual Departamento de Educación sea capaz de entender la importancia de un buen trabajo a nivel académico de todos estos temas. Por supuesto, todo este trabajo a nivel educativo debe ir acompañado de todas las medidas necesarias a nivel laboral, social y también de salud. Por tanto, como digo, el posicionamiento del Partido Socialista en este tema es claro. La ley aprobada en 2009 hay que desarrollarla y, desde luego, cumplirla. A día de hoy nos queda mucho por hacer, como nos recordaron hace unas semanas desde la Asociación Crisalis, y para hacerlo es necesario coherencia y voluntad política. Muchas gracias. Gracias también a usted, señora Medina Santos. Turno ahora para el Partido Popular. Sí, gracias, presidenta. Por la brevedad, hablaré desde el escaño también para dar nuestro voto favorable, como no, a esta moción. También tuve yo la suerte, en este caso, de estar presente en aquella sesión de trabajo con la Asociación de Familias de Menores Transexuales, y también tengo que reconocer que fue una sesión de trabajo muy emotiva, en la que, por supuesto, bueno, pues todos nos sentimos partícipes, y por eso quiero agradecer que hoy también venga aquí esta moción, porque el compromiso fue unánime con ellos, con ayudarles y con entender, ya que nos pedían apoyo, y así, de esta forma, evidenciar sus necesidades y, sobre todo, y lo más importante, que la ley que está en vigor se cumpla. Por lo tanto, no tengo nada más que añadir, que, por supuesto, nos pidieron su compromiso en aquella sesión de trabajo y, por supuesto, que por parte del Partido Popular lo tienen. Muchas gracias. Gracias, señora Beltrán Villalba. Y cierra el debate nuevamente la señora de Simón Caballero, por parte de Izquierda Ezquerra. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, Izquierda Ezquerra comparte todas y cada una de las manifestaciones que han hecho todos los parlamentarios y parlamentarias que han intervenido con anterioridad, por lo tanto no nos vamos a repetir. Sí que quería resaltar lo que ha comentado el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, el señor Sayas, haciendo referencia a la libertad y respeto a igualdad. Y esto es lo que pretendía y pretende la Ley Foral 12/2009. Por lo tanto, lo que se trata es de cumplirla. Se trata de cumplirla, porque evidentemente todas las manifestaciones a favor del reconocimiento de la identidad sexual, del respeto, bueno, eso es evidente, que nadie en esta Cámara está en contra en estos momentos, que por cierto ha sido un avance importante, que esto hace unos años, pues no más de 15 años, pues no era una cuestión compartida ni siquiera ya no socialmente, sino por todos los grupos que en este momento estamos aquí. Por lo tanto, pues hemos avanzado mucho en este sentido, y ahora lo que toca es cumplir la ley. Pero cumplir la ley en todos los aspectos. Y una de las cuestiones que, bajo nuestro punto de vista, es más importante de esta ley es lo que tiene que ver con el tratamiento integral de cada uno de los casos que se puedan producir en este sentido. Es decir, de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas que tengan su circunstancia especial o particular, porque no es una circunstancia problemática. El problema lo genera la propia administración pública, la propia sociedad, que no sabemos dar respuesta a esas situaciones. Por lo tanto, decía, insisto, lo que se trata es de abordar esta situación desde un punto de vista integral, y eso quiere decir que hay que establecer protocolos de actuación entre todos los departamentos de la administración pública, en este caso, que están implicados. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora de Simón Caballero. Y turno de réplica para la señora Fernández Garayalde, Lazcano Lasa, que no tiene que exceder de los 10 minutos. Gracias de nuevo, señora presidenta. Pues yo sigo pensando que lo que estamos hablando es verdad, de libertad, de respeto, pero también estamos hablando de imposición, y creo que además es el momento de pasar de los dichos a los hechos. Y
lo que llama la atención, le digo al señor Sayas, es que estando de acuerdo con lo que él ha comentado, de libertad, respeto, igualdad de oportunidades, desde que se aprobó la ley, lo que hayan hecho es priorizar su posicionamiento frente a esta ley en lugar del desarrollo de la misma. Es decir, su no a esta ley. Porque con eso lo que han permitido es la discriminación de estas personas, han impedido la inserción y la participación en la vida social, económica, política y cultural, han permitido el mantenimiento de los estereotipos dominantes y han impedido que las personas puedan relacionarse, descubrirse, valorarse positivamente. Es decir, todo esto es lo que han hecho con la actitud frente a esta ley. Por eso digo que es el momento de pasar de los dichos a los hechos. Pediremos al Gobierno una y mil veces que se cumpla la ley y además en su integridad. Y estaremos además al tanto porque hay mucho trabajo por hacer en este tema. Y que se reconozcan y se respeten y no se discriminen porque estamos hablando, y lo ha dicho la señora Sáez, que estamos hablando de niños con pene y con vulva y de niñas con vulva con pene. Y estamos hablando de niños y niñas que puedan jugar, reír, aprender, crecer, vivir felizmente para que de mayores no tengan problemas de autoestima y además tengan un normal desarrollo personal. De todo eso es de lo que estamos hablando y de todo esto, cuando pasemos a los hechos, veremos si de verdad todos compartimos lo de libertad, respeto, etcétera, sin ningún tipo de imposiciones. A la señora Medina le voy a decir que, lógicamente, mi intervención es más allá del ámbito de la salud, eso creo que ha quedado muy claro, pero lo único que le voy a decir es que no voy a entrar en el tú más, tú menos, ni todo ese tipo de actitudes. Yo y mi grupo estamos aquí para defender los derechos de las personas en función de la ideología que tenemos. Los argumentos en los posicionamientos en cada ley, en cada moción, creo que son claros y aquí en esta tribuna los decimos o en cualquier sitio. Quiero decir, los reproches que tenga que hacerme, quiero decir, los entiendo, los acepto, pero desde luego yo no estoy aquí para el tú más y tú menos y ya he dicho para lo que mi grupo está aquí. Dicho esto, agradecer a todos los grupos el posicionamiento. Queda claro que le pedimos al Gobierno que cumpla la ley y nos queda estar ahora mismo atentos y absolutamente activos para que realmente sea una realidad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, y procedemos a la votación de esta moción. Comenzamos con la votación. Idazkari jauna emaitza nirea ez da piztu, baina bueno. Bueno, guztiak aldezko bozak dira, orduan 49 boto. Muchas gracias. Queda aprobada esta moción y volvemos a incorporarnos a las 4 de la tarde. Que aproveche.